1869 fue un año como ningún otro para la industria ferroviaria en los Estados Unidos. Unos 35 años antes, apenas existía una línea ferroviaria de cualquier tipo en Estados Unidos. La fiebre ferroviaria llegó desde Gran Bretaña en la década de 1840 y cuando el oeste americano se abrió en la década de 1850 después de que Estados Unidos adquiriera territorio, hasta California. Al final de la Guerra Mexicano-Estadounidense en 1848 pronto surgieron planes sobre cómo conectar el país con el nuevo y revolucionario medio de transporte. Tomó tiempo y no fue sino hasta la década de 1880 que la costa este se conectó con la costa oeste por medio del ferrocarril. Un paso importante en eso se logró en 1869. Cornelius Vanderbilt, un hombre que se había hecho fabulosamente rico gracias a su papel en la revolución de los barcos de vapor décadas antes. Antes de diversificarse en el sector ferroviario, adquirió una participación mayoritaria en el Lake Shore and Michigan Southern Railway ese año. Cuando se combinó con su virtual monopolio sobre los ferrocarriles en Nueva York a lo largo del río Hudson y en el área de los 3 estados, esto significaba que él estaba efectivamente a cargo de la industria ferroviaria, desde Manhattan hasta el borde de las Grandes Llanuras. Ese mismo año, 1869, ordenó que comenzaran los trabajos en el Grand Central Depot en Manhattan como una estación de tren dominante en Nueva York. Los Vanderbilt seguirían adquiriendo cada vez más control sobre los ferrocarriles a medida que se tendían miles de kilómetros de nuevas líneas en las décadas de 1870 y 1880. La familia se volvió inmensamente rica en el proceso. Si eras uno de los millones de migrantes que llegaron a Nueva York a finales del siglo XIX o principios del siglo XX desde Europa y decidiste viajar más hacia el oeste, lo más probable es que lo hicieras en una línea de ferrocarril operada por los Vanderbilt. Y, sin embargo, en unas pocas generaciones, la influencia y la riqueza de esta poderosa dinastía estadounidense empezaron a desvanecerse. Esta es la historia del rápido ascenso y caída de la dinastía Vanderbilt. Los Vanderbilt debieron su ascenso a la riqueza y la fama en el siglo XIX a un solo hombre, Cornelius Vanderbilt. Lo más sorprendente sobre la familia antes de esto es lo poco que sabemos de ellos. Algunas cosas son bastante claras. Como sugiere el nombre, la familia es holandesa-estadounidense. En la década de 1610, cuando los ingleses ya habían establecido una colonia en Norteamérica, en Jamestown, Virginia, y los franceses estaban instalando sus primeras estaciones comerciales a lo largo del río San Lorenzo, en lo que hoy es Canadá, varios exploradores holandeses estaban explorando la costa este de Norteamérica. En 1624, los primeros colonos holandeses llegaron a la desembocadura del río Hudson y comenzaron a establecer una colonia que llamaron Nueva Holanda. El asentamiento principal era un lugar al que llamaron Nueva Ámsterdam, en el extremo sur de una isla que los nativos Lenape locales llamaban Manhattan. La colonia holandesa prosperó aquí durante los siguientes 40 años. Alrededor de 1661, un colono holandés llamado Jan Artsen llegó a la colonia. Él venía de un pueblo llamado Bilt, cerca de Utrecht, en la República Holandesa. Era un obrero pobre que llegó a Nueva Ámsterdam prácticamente sin nada. Su esposa era una mujer llamada Anache. Tuvieron un hijo, Aris Janse, en 1653, quien más tarde usó el nombre Vanderbilt como 3 palabras para indicar el origen de su padre en Bilt, en los Países Bajos. Con el tiempo, esto se convirtió en el apellido de la familia y se simplificó en una sola palabra, Vanderbilt. Lo sabemos, Jan llegó a Nueva Ámsterdam alrededor de 1661, ya que juró lealtad a la corona inglesa en 1687, en la que declaró que había llegado a la colonia 26 años antes. Él y su familia vivían en un lugar llamado Breukelen, un nombre holandés que básicamente significa tierra pantanosa. Más tarde fue anglicanizado como Brooklyn. Su llegada allí fue en medio de las guerras anglo-holandesa.
Entre 1652 y 1674, Inglaterra y la República Holandesa pelearon 3 guerras mientras competían por el control de las rutas marítimas alrededor del Mar del Norte y también por el control de la costa este de lo que ahora es Estados Unidos. En 1665, la Segunda Guerra Anglo-Holandesa fue provocada por la toma inglesa de Nueva Ámsterdam el año anterior. La renombraron Nueva York. Y aunque los holandeses recuperaron brevemente la colonia, a mediados de la década de 1670, durante la Tercera Guerra Anglo-Holandesa, cuando estos conflictos terminaron, se reconoció que Inglaterra estaba a cargo de la colonia de Nueva York. Por lo tanto, los colonos holandeses como Jan Artsen y su familia terminaron viviendo bajo el dominio inglés. La ciudad en la punta sur de Manhattan y los asentamientos circundantes en lugares como Brooklyn prosperaron en el siglo siguiente, aunque Nueva York no era la ciudad más importante de las 13 colonias de Inglaterra en ese momento. Filadelfia y Boston eran centros urbanos más importantes, y cuando los padres fundadores se reunieron para formar el Segundo Congreso Continental en mayo de 1775, lo hicieron en Filadelfia. Dicho esto, Nueva York, debido a sus puertos naturales y al comercio de pieles y otras mercancías que se realizaba por el río Hudson, sí se desarrolló como un importante centro de comercio y negocios. En aquellos días no había puentes entre Manhattan y las regiones circundantes como Brooklyn, al otro lado del río Hudson o Nueva Jersey. Cualquiera que quisiera ir de Manhattan a Brooklyn o viceversa, lo hacía en un pequeño bote o en un ferry. Esto más tarde tendría un impacto en el ascenso de los Vanderbilt. Es sorprendente lo pocos registros que hay sobre los descendientes de Jan Artsen en Nueva York en el siglo XVIII. Vivió hasta una edad avanzada y murió allí en 1705. Esto significa que vivió lo suficiente para ver a su nieto Jacob Artsen Vanderbilt llegar a los 13 años. Jacob, nacido en 1692, se había mudado con su familia a Staten Island para principios de la década de 1730. Esta rama de los Vanderbilt fue en la que nacería Cornelius Vanderbilt. Jacob Vanderbilt también tuvo un hijo llamado Jacob, quien se casó con una mujer llamada Mary Sprague en 1746 en Staten Island. Ella era de ascendencia inglesa. Tuvieron un hijo al que llamaron Cornelius y que por lo tanto era mitad holandés y mitad inglés. A su vez, este Cornelius Vanderbilt se casó con otra mujer de ascendencia inglesa, Phoebe Hand. Fue esta pareja la que el 27 de mayo de 1794 tuvo un hijo al que llamaron Cornelius Vanderbilt como su padre. Este fue el hombre que llevaría a los Vanderbilt a la riqueza y la fama y que se haría conocido como el Comodoro debido a su dominio del transporte marítimo en la zona de Nueva York. Para cuando él nació, el apellido Vanderbilt había pasado gradualmente de ser 3 palabras a 2, Vander y Bilt, y finalmente a la forma más simple Vanderbilt, todo como una sola palabra. Debido a los matrimonios de su abuelo y su padre, aunque Cornelius llevaba un apellido holandés, en realidad solo era un cuarto holandés. Las fortunas se crean durante tiempos de cambio. Un campesino no podía volverse inmensamente rico viviendo en una pequeña comunidad agrícola medieval. Porque sin innovación, cambios sociales y tecnológicos rápidos y grandes líneas de crédito y dinero, no hay manera de acumular enormes cantidades de riqueza. Solo en las sociedades que están cambiando y creciendo rápidamente, las personas pueden pasar de ser pobres o apenas sobrevivir a ser muy ricas. Estados Unidos en el siglo XIX era una sociedad ideal para hacerse rico. Cuando se realizó el primer censo federal en 1790, había menos de 4 millones de personas en el país, que en ese momento estaba mayormente confinado a la costa este. Para 1850 había más de 23 millones de personas y el gobierno había adquirido tierras que se extendían hasta el Océano Pacífico. Para 1900 alrededor de 76 millones de personas vivían en los Estados Unidos. Este enorme crecimiento poblacional, combinado con un auge en productos básicos como el algodón, junto con las fiebres del oro, la plata y el petróleo, aumentó la riqueza de Estados Unidos.
Lo más importante es que el país había comenzado a industrializarse. Cuando se realizó el primer censo federal en 1790, la revolución industrial todavía estaba en gran medida confinada a Inglaterra. Fue solo en el siglo XIX cuando países como Francia, Alemania y Estados Unidos comenzaron a adoptar técnicas industriales. Nueva York y Pensilvania fueron centros tempranos de minería de carbón, fundición de hierro y procesos industriales básicos. Mientras que la construcción del canal de Erie para conectar el río Hudson con el lago Erie proporcionó transporte fluvial desde el Océano Atlántico hasta los Grandes Lagos. La energía de vapor fue ampliamente adoptada y pronto se utilizó no solo para impulsar las nuevas fábricas industriales, sino también para mover barcos en lugar de depender de la energía eólica. Fue esta última innovación la que le daría a Cornelius Vanderbilt su primera fortuna. Cornelius Vanderbilt comenzó su vida laboral como operador de barcos. Esto no suena particularmente glamoroso, y de hecho no lo era al principio. Solo fue a la escuela durante unos pocos años cuando era niño, y para cuando tenía 12 años ya estaba trabajando con su padre, operando un ferry que transportaba personas por el puerto de Nueva York entre lugares como Manhattan, Brooklyn y Staten Island. En esos días era posible para algunos salir de la nada y hacerse alguien con trabajo duro y diligencia. Cornelio ahorró su dinero, pidió prestado un poco más y cuando tenía solo 16 años compró un pequeño bote propio. A finales de la década de 1810, cuando tenía veintitantos años, vivía en Manhattan y tenía un negocio en crecimiento, operando tanto transbordadores de pasajeros como barcos de carga que transportaban mercancías entre Manhattan y lugares como Nueva Jersey. Vanderbilt fue uno de los primeros en adoptar los barcos de vapor. Se enfrentó a la competencia de la Asociación de Barcos de Vapor del río Hudson, que tenía un cuasi monopolio sobre la navegación en barcos de vapor por el río Hudson, y le pagaron un gran soborno para que se mantuviera alejado de su esfera de control y se concentrara en las rutas marítimas a lo largo del estrecho de Long Island. Para 1838, tenía el control del transbordador de Staten Island, el tipo de negocio poco glamoroso que hace a una persona rica. Solo con el tiempo, a medida que los barcos iban y venían una y otra vez entre Staten Island y Manhattan, cada viaje ponía dinero en el bolsillo de Vanderbilt. Con su capital diversificó en otros emprendimientos. Compró bienes raíces en Manhattan y otros lugares de Nueva York y Nueva Jersey. Tenía participación en el floreciente comercio textil y para principios de la década de 1840 tenía un interés creciente en la industria ferroviaria alrededor de Nueva York. Para entonces ya era conocido por todos en la costa este como el Comodoro, el nombre que se le da a un alto oficial naval. Esto era en reconocimiento a su dominio de las rutas de navegación alrededor de Nueva York y Nueva Jersey en ese momento. Para finales de la década de 1840, Cornelius Vanderbilt se había convertido en un hombre rico gracias a su negocio de transporte marítimo y de transbordadores. El país mismo también estaba cambiando, y esto ofrecía nuevas oportunidades. En 1846, Estados Unidos había entrado en guerra con México. Después de infligir una derrota devastadora a su vecino del sur y capturar la Ciudad de México, se acordó el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Esto cedió tierras que iban desde Nuevo México hasta California y Oregón. En un momento increíblemente afortunado, se había descubierto una gran veta de oro en el molino de Sutter, California, solo 9 días antes de que se firmara el tratado. Pronto, cientos de miles de personas se dirigirían a la costa oeste para unirse a la fiebre del oro en California. Contrario a la creencia popular de que la gente viajaba al oeste a caballo y en carretas, la mayoría de los del 49, como se conoció a los buscadores de oro que acudieron en masa al oeste a finales de la década de 1840 y principios de la de 1850, en realidad viajaron a California en barco. Una proporción considerable fue hacia el sur hasta el Cabo de Hornos, en el extremo sur de Sudamérica, y luego regresó hacia el norte hasta California. Otros fueron tan al sur como Centroamérica y luego hicieron el corto trayecto a través del Istmo de Panamá antes de navegar hacia el norte.
Vanderbilt decidió capitalizar ese último movimiento de personas y formó la Accessory Transit Company en 1850. La compañía ofrecía pasaje desde Nueva York hasta Nicaragua en Centroamérica, luego transporte en diligencia a través de Centroamérica antes de abordar otro barco en la costa del Pacífico para dirigirse al norte hacia San Francisco. La compañía tuvo dificultades unos años después, cuando un estadounidense llamado William Walker tomó el control temporal de Nicaragua y nacionalizó la Accessory Transit Company. Sin embargo, lo que revela todo el esfuerzo es que Vanderbilt percibió de inmediato las posibles ganancias que se podían obtener transportando personas hacia el oeste, mientras surgían fiebres como la fiebre del oro de California en la segunda mitad del siglo XIX. Esto ilustra la manera en que su mente reconocía rápidamente nuevas oportunidades de negocio. La fiebre del oro de California y las confiscaciones de tierras tras la guerra entre México y Estados Unidos marcaron la apertura del oeste americano. Con cientos de miles de migrantes europeos llegando cada año a las ciudades de la costa este y una sed interminable de más tierras y riquezas, la gente comenzó a expandirse hacia la costa oeste, las grandes llanuras, las montañas rocosas e incluso las regiones desérticas de Nuevo México, Arizona y Nevada. Este proceso coincidió con la expansión de la red ferroviaria en el país. Las primeras líneas ferroviarias se construyeron en Massachusetts y otros estados a finales de la década de 1820. Fue hasta la década de 1840 cuando realmente comenzó un auge en la construcción de ferrocarriles en Estados Unidos. Por lo tanto, cuando el oeste americano se abrió a partir de 1848, los empresarios astutos se dieron cuenta rápidamente de eso. El proyecto de los siguientes 25 años o más sería conectar el país con decenas de miles de kilómetros de vías férreas. Ya había planes en la década de 1850 para la construcción de líneas que fueran desde la costa este hasta la costa oeste, e incluso el gobierno de los Estados Unidos compró una franja de tierra en lo que hoy es el sur de Arizona, al gobierno mexicano en 1854, conocida como la compra de Gadsden, con la intención de construir una línea ferroviaria del sur desde Texas hasta California por aquí. No se completaría hasta principios de la década de 1880. Vanderbilt fue una de las primeras personas en comprender completamente el futuro del transporte y las comunicaciones en Estados Unidos a medida que el país cambiaba a mediados de siglo. Así, en la década de 1850 comenzó a diversificar sus intereses comerciales, alejándose del transporte marítimo y entrando en el negocio ferroviario. Fue realmente en la década de 1860 cuando los intereses comerciales ferroviarios de Vanderbilt se dispararon. En la década de 1850 se había involucrado en el financiamiento y la gestión del ferrocarril Erie, que iba de Nueva Jersey al lago Erie, así como en una ruta entre New Haven y Hartford, en Connecticut. La línea más concurrida de todas era un tren interurbano que iba desde el Bajo Manhattan, rodeando el distrito financiero, hasta el norte, llegando a Harlem. A mediados de la década de 1860, Vanderbilt se expandió agresivamente para tomar el control de estas líneas, y también para comprar una variedad de otros ferrocarriles en la región más amplia, que iban desde Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey hacia el oeste hasta los Grandes Lagos. También estaba construyendo nuevas líneas para establecer toda una red de ferrocarriles en la que tenía una participación mayoritaria en todo el noreste de los Estados Unidos. Para financiar esto, comenzó a vender gran parte de sus negocios navieros. Vanderbilt se dio cuenta de que sus barcos más antiguos pronto quedarían obsoletos por los nuevos y enormes barcos de vapor para pasajeros que se estaban construyendo en el Reino Unido, en puertos como Liverpool, Bristol y Belfast. En lugar de intentar mantenerse relevante en la industria naviera, diversificó rápidamente para convertirse en el principal magnate ferroviario de Estados Unidos. Como hemos visto, para finales de la década de 1860, estaba expandiendo su red de líneas hacia el oeste hasta Michigan y construyendo estaciones de tren elaboradas en Nueva York y otros lugares para servir como nodos de tránsito para las líneas. Sí tenía rivales, especialmente Jay Gould, un individuo profundamente impopular con quien Vanderbilt terminó en un largo conflicto, lo que llevó a ambos hombres a involucrarse en la manipulación del mercado en varias ocasiones.
La presencia empresarial de Vanderbilt en Estados Unidos para la década de 1860 era tal que su postura sobre el tema de la esclavitud y la guerra civil estadounidense, que estalló tras el ataque confederado a Fort Sumter el 12 de abril de 1861, era un asunto de interés público. Como empresario del norte, cuyos negocios estaban completamente separados de la actividad económica sureña basada en la esclavitud, Vanderbilt era un partidario de la causa de la Unión. Al mismo tiempo, Vanderbilt era una figura dura, un hombre que no confiaba plenamente en nadie y siempre ponía sus intereses comerciales por encima de los del país o de cualquier causa. Por lo tanto, el apoyo que ofrecía a la causa de la Unión siempre estaba parcialmente condicionado. El 17 de marzo de 1862 se reunió con el presidente Abraham Lincoln y el secretario de guerra Edward Stanton en la Casa Blanca. En ese momento, la guerra en el mar, que estaba muy poco desarrollada en comparación con la guerra en tierra, se encontraba en un punto delicado. Los confederados habían comenzado a construir buques de guerra acorazados como el Virginia, que resultaban devastadores cuando se encontraban con los buques de guerra de madera de la Unión. Lincoln y Stanton querían la ayuda del Comodoro para combatir en el mar. Accedió y entregó su barco, el Vanderbilt, ahora equipado con placas de acero para defensa, a la Unión. Era un barco enorme que, según se decía, había costado $1 millón construir, así que esto fue un gasto considerable para Vanderbilt. Por esto y otros actos, Vanderbilt recibió muchos elogios por ayudar al esfuerzo de guerra de la Unión y fue galardonado con una medalla de oro del Congreso en 1864. Sin embargo, Vanderbilt no estaba actuando de manera completamente desinteresada. Como monopolista que a veces terminaba en conflicto con el gobierno por sus negocios, ayudar en el esfuerzo de guerra le valió el tipo de favor gubernamental que no tenía precio en los años posteriores a la guerra. El conflicto le costó a nivel emocional. Su hijo favorito, George Washington Vanderbilt, contrajo tuberculosis durante la guerra, de la cual murió poco después. Vanderbilt pudo haber participado en actividades filantrópicas y haber sido un ferviente partidario de la causa de la guerra civil, pero también hubo muchas críticas a su conducta. Un tema común era que el Comodoro pagaba pocos impuestos y había utilizado fondos del gobierno para acumular gran parte de su riqueza. El tema fue descrito de manera sucinta en un artículo de The Atlantic, publicado unos años después de su muerte. Aquí se afirmaba que, cito, los ferrocarriles deben en acciones y bonos $4.600 millones, más del doble de nuestra deuda nacional de $2.220 millones, y graban a la gente anualmente $490 millones, una vez y media más que los ingresos del gobierno el año pasado de $274 millones. Más que cualquier otra clase, nuestros hombres del ferrocarril han desarrollado el país y puesto a prueba sus instituciones. La evasión de casi todos los impuestos por parte del Ferrocarril Central de Nueva York ha hecho que la gente del estado de Nueva York cargue con más que su parte justa del costo del gobierno. Y ejemplifica algunos de los métodos mediante los cuales los ricos están haciendo que los pobres sean más pobres. De hecho, los últimos años de Vanderbilt transcurrieron en medio de una fuerte condena pública. El periodo de 1873 a 1879 es conocido como la Larga Depresión en la historia económica de Europa y América. El malestar social causado por esto alcanzó su punto máximo en 1877, cuando la gran huelga ferroviaria tuvo lugar entre mediados de julio y principios de septiembre, involucrando a más de 100,000 trabajadores ferroviarios a lo largo de toda la costa este y más hacia el oeste, hacia Chicago, Cleveland y San Luis. El Comodoro ya había muerto hacía unos meses cuando comenzó la gran huelga ferroviaria, pero no hay duda de que él fue en parte responsable de ello. La principal queja de los huelguistas era que se les pedía aceptar un tercer recorte salarial en el transcurso de un año, incluso cuando Vanderbilt había muerto siendo, según se decía, el hombre más rico de Estados Unidos. Cornelius Vanderbilt, el patriarca de la dinastía, quien surgió prácticamente de la nada trabajando en los transbordadores del río Hudson cuando era solo un niño, hasta convertirse en el magnate ferroviario de Estados Unidos y, según se decía, el hombre más rico del país, murió el 4 de enero de 1877 a los 82 años de edad.
A diferencia de las generaciones posteriores de la familia, él tomó la decisión de legar la mayor parte de su fortuna y su imperio empresarial a un heredero principal. Este fue su hijo mayor, Guillermo Enrique Vanderbilt. Billy, como lo conocía la familia, nació en 1821 cuando su padre apenas comenzaba a establecerse como un actor importante en la industria naviera de la costa este. El comodoro era un padre dominante que insistió en entrenar a Guillermo como su sucesor de una manera muy estricta. Después de terminar sus estudios, lo trajeron para trabajar como empleado y aprender el negocio desde cero en la oficina, cuando la principal actividad de los Vanderbilt seguía siendo barcos y transbordadores. Tenía una relación difícil con su padre, quien lo menospreciaba y cuestionaba tanto su inteligencia como su capacidad para sucederlo algún día. Esa situación cambió con el tiempo, ya que Billy fue ganándose poco a poco la confianza del comodoro y demostró su competencia. A principios de la década de 1860, Cornelio comenzó a nombrarlo en puestos más altos, encargándole la administración de varias de las líneas ferroviarias que la familia controlaba. En una época en la que la gente rara vez vivía más allá de los 80 años, el comodoro habría esperado que Guillermo lo sucediera en poco tiempo. Al final, como vivió hasta los 82 años, Billy ya tenía 55 años cuando asumió el control del negocio familiar. Adquirió aproximadamente el 95% de la riqueza y el imperio de su padre. El resto se repartió entre sus hermanos. Puede que se hayan sentido perjudicados, pero la cantidad de dinero involucrada significaba que ninguno de ellos iba a carecer de nada de todos modos. Cuando sucedió a su padre a principios de 1877, Billy Vanderbilt heredó alrededor de $100 millones en dinero y activos comerciales. Esta fue la primera vez que se podía decir que estaba indiscutiblemente a cargo del imperio empresarial, aunque poco a poco había ido tomando el relevo de su padre durante la década de 1870 a medida que el comodoro envejecía y su salud empeoraba. El primer año de William al mando exclusivo del negocio fue difícil, ya que tuvo que enfrentar el problema de la gran huelga ferroviaria. Fue el primero de numerosos desastres de relaciones públicas con los que tuvo que lidiar. Posteriormente surgieron problemas relacionados con una entrevista que dio a un periodista, donde fue citado fuera de contexto en el Chicago Daily News, para que pareciera que había dicho que no le importaba el público cuando se trataba de ganar dinero con los ferrocarriles. Esto sucedió en 1883. Un año después terminó envuelto en una controversia relacionada con un esquema Ponzi, en el que también había sido involucrado sin saberlo el expresidente de los Estados Unidos y héroe de la Guerra Civil, Ulysses S. Grant. A pesar de estos problemas, Billy presidió un periodo de prosperidad sin precedentes para los negocios ferroviarios de Vanderbilt. A finales de la década de 1870 y durante la de 1880, cuando Estados Unidos salió de la larga depresión y comenzó una nueva era de crecimiento económico. Sin embargo, no debe ser visto como un hombre que poseía el tipo de perspicacia empresarial que su padre había tenido. Guillermo heredó un vasto imperio ferroviario en una época en la que la gente viajaba cada vez más por Estados Unidos, y cientos de miles de europeos llegaban al país cada año, muchos de los cuales continuaban su viaje en tren una vez que llegaban en barco a las ciudades portuarias. Siguió el plan que había establecido el comodoro, haciendo crecer el negocio ferroviario, continuando con el monopolio de las rutas desde Nueva York hacia el oeste hasta los Grandes Lagos y en el noreste, dejando que el dinero fluyera. Para cuando murió repentinamente de un derrame cerebral a los 64 años de edad el 8 de diciembre de 1885, se estima que Billy Vanderbilt había duplicado casi la riqueza familiar en comparación con lo que era cuando tomó el relevo de su padre 9 años antes. Al igual que su padre, Billy Vanderbilt tenía una familia numerosa, 9 hijos en total, 5 varones y 4 mujeres. Donde no imitó a su padre fue en la manera en que dividió su vasto imperio empresarial y su fortuna. Cornelio le dejó la gran mayoría de su patrimonio a Billy, casi como si fuera una sucesión real. Billy decidió dividirlo de manera más equitativa. Sin embargo, había herederos principales, como se reveló cuando se publicó su último testamento en 1886, el año después de su muerte.
Tal era el interés en los asuntos financieros y familiares de los Vanderbilt en Estados Unidos en ese momento. Quizás no sea sorprendente, dado el contexto de la época, que los 4 hijos sobrevivientes de Billy, Cornelius Vanderbilt II, William Kissimmee, Frederick y George Washington, fueran los más beneficiados, y fueron nombrados albaceas del testamento, junto con la viuda de Billy, María Luisa. A las hijas se les otorgaron propiedades y activos significativos, pero menos que a los hijos, y no fueron nombradas albaceas. Incluso entre los hijos había una jerarquía. El pasaje importante dice, todo el resto, residuo y remanente de todos los bienes y patrimonio, sean inmuebles, muebles o mixtos, de cualquier tipo y donde quiera que se encuentren, de los cuales yo pueda ser dueño o poseedor, o a los que pueda tener derecho. En el momento de mi muerte cedo, lego y transfiero a mis 2 hijos, Cornelius Vanderbilt y Guillermo K. Vanderbilt, en partes iguales, y a sus herederos y cesionarios para su propio uso para siempre. Así, Billy optó por hacer de Guillermo Kissimmee y Cornelius Vanderbilt II, sus 2 hijos mayores sobrevivientes, sus principales herederos, aunque a sus otros hijos también les fue muy bien. Como hijo mayor, Cornelius Vanderbilt II asumió el cargo de presidente y director de las principales empresas dentro del imperio Vanderbilt, después de que su padre muriera de manera algo inesperada en diciembre de 1885. Cornelio recibió alrededor de $70 millones del imperio familiar. 10. Sondheim estuvo a cargo durante los siguientes 14 años. Cornelio II era un administrador competente que había sido el nieto favorito de su abuelo, el Comodoro, en parte porque simplemente era mayor que muchos de sus hermanos y primos, y ya tenía más de 30 años cuando el viejo Cornelio murió. El patriarca de la familia también apreciaba la ética de trabajo de su nieto y tocayo, y las empresas Vanderbilt continuaron prosperando y generando dinero bajo la supervisión de Cornelio II. Había un problema al mismo tiempo. El joven Cornelio no logró innovar, lo cual fue un problema durante una época en la que se estaban formando empresas en toda Norteamérica y Europa para producir los primeros automóviles. Una vez que este medio de transporte se hizo accesible, reduciría la enorme dependencia de las personas en los trenes para moverse dentro de su estado o de una ciudad a otra. Al no darse cuenta de esto y adaptarse de la manera en que seguramente lo habría hecho el Comodoro, su nieto sembró las semillas de la decadencia futura. El interés de Cornelio II finalmente estaba en otro lugar. Como veremos, fue un notable filántropo y también construyó muchas mansiones urbanas y residencias de campo en Nueva York y en otros lugares de la costa este. Cornelius Vanderbilt II sufrió un derrame cerebral en 1896 cuando tenía solo 52 años de edad. Esto hizo necesario que desempeñara un papel reducido en la administración de las diversas compañías ferroviarias y otros negocios. Luego murió 3 años después, el 12 de septiembre de 1899. Cuando eso sucedió, su hermano menor, Guillermo Kissimmee Vanderbilt, el segundo gran beneficiario del testamento de su padre, se hizo cargo de los asuntos. Al igual que su hermano, Guillermo Kissimmee era un administrador competente, aunque no muy imaginativo, del imperio ferroviario Vanderbilt. Había recibido alrededor de $55 millones en 1885 cuando su padre murió, un poco menos que Cornelio. Su verdadero interés estaba en las carreras de caballos. A principios de la década de 1880, él fue la fuerza impulsora detrás de la construcción del American Horse Exchange en Broadway, en Manhattan, y fue un destacado patrocinador del desarrollo de la pista de carreras Sheep's Head Bay en Coney Island, Nueva Jersey, de la cual fue presidente durante un tiempo. Finalmente, su interés por las carreras de caballos se volvió tan grande que marcó la primera vez en que los Vanderbilt comenzaron a delegar la administración de sus negocios a personas ajenas a la familia. En 1903 entregó efectivamente la gestión diaria de las compañías ferroviarias a una junta de administradores contratados, y luego, después de casarse con su segunda esposa, Anne Harriman Sands Rutherford, se mudó a Francia, construyó un impresionante castillo allí y se dedicó por completo a las carreras de caballos.
Sus caballos llegaron a ganar una gran cantidad de títulos en importantes competencias de carreras en Francia desde que se mudó allí hasta su muerte en 1920. Para cuando Cornelius II y William Kissam estaban a cargo, el imperio empresarial de los Vanderbilt se extendía más allá del sector del transporte. Además de invertir en caballos de carreras campeones, tenían participaciones en algunos de los hipódromos más importantes, como el Pimlico Racecourse en Baltimore, Maryland. La familia tuvo un papel en el sector minero y metalúrgico y tenía una participación importante en la Hudson Bay Mining and Smelting Company. La familia también con el tiempo incursionó en la industria hotelera. En 1912, el Hotel Vanderbilt abrió sus puertas en Park Avenue en Manhattan y se convirtió en un lugar exclusivo para la alta sociedad de Nueva York en la década de 1920. De hecho, cualquier cosa relacionada con los viajes era un área en la que los Vanderbilt tenían interés. Esto incluía a la Western Union Telegraph Company, que comenzó como una empresa para enviar mensajes por telégrafo, una tecnología de punta en el siglo XIX y que más tarde se convirtió en líder mundial en el envío de dinero a viajeros. Los Vanderbilt fueron una de las principales dinastías empresariales de la era dorada en Estados Unidos, junto con figuras como J. P. Morgan, que fueron de los primeros inversionistas cuando se formó General Electric en 1892, en asociación con Thomas Edison para impulsar la electrificación continua de Estados Unidos. Las ovejas negras de la familia, que fueron parcialmente desheredadas por varias razones, Cornelio Vanderbilt III y su hijo Cornelio Vanderbilt IV incluso incursionaron en el desarrollo de los primeros tramos del sistema de metro de Nueva York, en el caso de Cornelio III, mientras que su hijo se convirtió en propietario de un periódico. Así, el imperio Vanderbilt, de una forma u otra, incluía hoteles, caballos, metalurgia, electrificación, transporte urbano, los medios de comunicación y telegrafía. Con el tiempo, los Vanderbilt se hicieron casi tan conocidos por sus mansiones suntuosas como por sus negocios. La más famosa fue la casa de Cornelius Vanderbilt II en Midtown Manhattan. Esta fue construida en 1883 por el nieto del comodoro a lo largo de toda una cuadra en el lado oeste de la Quinta Avenida, entre las calles 57 Oeste y 58 Oeste. La enorme mansión tenía 6 pisos de altura y también contaba con un vasto sótano, jardines y establos. Había literalmente docenas de habitaciones en la mansión, junto con todo, desde una sala de fumar hasta una galería de arte. Se cree que fue la residencia privada más grande jamás construida en Midtown Manhattan. No muy lejos, entre las calles 51 y 52, la triple mansión Vanderbilt fue construida a principios de la década de 1880 por Billy Vanderbilt. Era un edificio igualmente grandioso al que había construido su hijo unas calles más allá. Sin embargo, esta enorme casa adosada en particular estaba dividida en 3. Una parte era utilizada por Guillermo él mismo. Las otras se convirtieron en las casas de Manhattan de sus hijas, Emilia y Margarita. Las casas de Nueva York quedaron eclipsadas por Biltmore Estate, que George Washington Vanderbilt II había construido en Carolina del Norte. Este es un excelente ejemplo de la arquitectura de la era dorada y sigue siendo propiedad de la familia Vanderbilt hasta el día de hoy. Más de 1,000 trabajadores de la construcción fueron empleados para construirla entre 1889 y 1895. La mansión de Breakers en Newport, Rhode Island, fue construida por Cornelius Vanderbilt II al mismo tiempo que se estaba trabajando en Biltmore. Este refugio de verano está hoy en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Elm Court, cerca de Stockbridge, Massachusetts, fue construido bajo la dirección de Emily Vanderbilt. Es la casa de estilo shingle más grande de Estados Unidos, un estilo arquitectónico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que intentaba revivir la arquitectura colonial de Nueva Inglaterra. Una docena de otras mansiones Vanderbilt, como la mansión Hyde Park y la Casa de Mármol, pueden ser mencionadas como ejemplos destacados de la arquitectura de la era dorada, que hoy en día son monumentos nacionales o lugares históricos registrados en Estados Unidos. Los Vanderbilt no gastaron toda su inmensa fortuna solo en ellos mismos.
Esta fue una época en la historia de Estados Unidos cuando los grandes magnates de negocios del país creían en la filantropía y en el uso de su riqueza para beneficiar a la sociedad. El contemporáneo de Vanderbilt, Andrés Carnegie, incluso escribió un libro titulado El Evangelio de la Riqueza, en el que expuso cómo la riqueza debía usarse para mejorar el mundo. Él fundó el Carnegie Hall. J.P. Morgan estableció la biblioteca Pierpont Morgan. Antes de que cualquiera de estos hombres patrocinara estos establecimientos, el Comodoro había donado $1 millón, una suma enorme en ese entonces, para financiar la fundación de la Universidad Vanderbilt en Nashville, Tennessee. En 1873, la ubicación podría parecer peculiar, ya que los Vanderbilt no tenían vínculos reales con Tennessee. En cambio, Vanderbilt eligió esa ubicación en el sur para una institución educativa que ayudaría a sanar las heridas de la guerra civil en los estados del sur. 13 años después de esto, la nieta del Comodoro, Emily Vanderbilt, quien estaba casada con William Sloan, donó una gran suma de dinero para establecer el Hospital Sloan para Mujeres en el distrito de Washington Heights, en Manhattan. Numerosas instituciones culturales prominentes en la costa este se beneficiaron del patrocinio de los Vanderbilt a lo largo de las décadas, especialmente la Galería Vanderbilt en la Sociedad Americana de Bellas Artes, mientras que el Museo Vanderbilt fue fundado en Long Island. Luego hubo iniciativas filantrópicas que eran más eclécticas. En 1896, después de haber terminado recientemente el trabajo en la finca Biltmore, Jorge Washington Vanderbilt hizo que se estableciera la Escuela Forestal Biltmore en la finca, la primera escuela dedicada exclusivamente a la silvicultura en los Estados Unidos. Finalmente, el Madison Square Garden original se desarrolló por primera vez como un lugar para albergar eventos deportivos en la ciudad de Nueva York, por William Kissam Vanderbilt, aunque estaba en una parte diferente del centro de Manhattan que el actual Madison Square Garden. Esto plantea una pregunta sencilla. ¿Qué tan ricos eran exactamente los Vanderbilt? Las grandes casas urbanas y las fincas campestres que construyeron costaron cientos de millones de dólares solo en términos actuales. Entonces, ¿cuánto dinero circulaba cuando estas casas estaban siendo construidas en las décadas de 1880 y 1890? Esta es una pregunta difícil de responder. A diferencia de hoy, o de gran parte del siglo XX, cuando existe una fascinación por catalogar constantemente la riqueza de las personas más ricas del mundo y enumerarlas en orden secuencial. No existían realmente listas de ricos en el siglo XIX, ni siquiera había declaraciones de impuestos de ningún tipo que permitieran a los gobiernos ver exactamente cuánto dinero y bienes tenía una persona. Sin embargo, está bastante claro que el Comodoro tenía alrededor de $100 millones a su nombre, cuando murió en 1877, lo que equivale a miles de millones de dólares en términos actuales. Sin embargo, este no fue el punto más alto de la riqueza familiar. Debido a que dejó un monopolio virtual sobre los ferrocarriles en el este de Estados Unidos al morir y los ferrocarriles estaban en su apogeo en los 30 años siguientes, el dinero siguió entrando a las arcas de la familia Vanderbilt. En el apogeo de la riqueza de la familia, alrededor de la década de 1890, los Vanderbilt casi con toda seguridad valían $100,000 millones en términos actuales y posiblemente el doble de esa cantidad. El problema, sin embargo, era que la riqueza familiar se estaba dividiendo y diluyendo. Cornelio y su esposa Sofía tuvieron 13 hijos, de los cuales 12 llegaron a la edad adulta. Estos, a su vez, tuvieron familias numerosas. Guillermo Vanderbilt, su principal heredero, por ejemplo, tuvo 9 hijos. Cornelius Vanderbilt, segundo, tuvo 7 hijos. No es difícil ver cómo la riqueza de la familia Vanderbilt se diluyó cuando el Comodoro tuvo literalmente decenas de nietos y bisnietos. No hay mejor ejemplo de cómo el crecimiento de la dinastía Vanderbilt en las generaciones posteriores a la época de Cornelio diluyó la riqueza familiar que la historia de Consuelo Vanderbilt. Ella era hija de Guillermo Kissam Vanderbilt y, por lo tanto, bisnieta del Comodoro. Consuelo nació en 1877 y llegó a convertirse en una de las que, de manera algo despectiva, se llamaban princesas del dólar o duquesas del dólar.
Estas eran las hijas de empresarios estadounidenses adinerados que se casaron con la aristocracia británica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este fue un periodo en el que muchos de los principales duques y condes de Gran Bretaña estaban sumidos en deudas después de generaciones de apuestas y gastos imprudentes. Para sacar a sus familias de las deudas, muchos de los duques y condes en cuestión casaron a sus herederos con las hijas de estadounidenses adinerados, quienes aportaban una dote financiera muy grande. Eso alivió la crisis económica de la casa aristocrática británica en cuestión. En el caso de Consuelo, ella se casó con Carlos Spencer Churchill, el noveno duque de Marlborough y el custodio del Palacio de Blenheim, la mejor casa de campo aristocrática de toda Inglaterra. Cuando se casaron en 1895, Carlos recibió acciones ferroviarias por un valor de $2,5 millones, el equivalente a unos $100 millones en la actualidad. Los Vanderbilt adquirieron una posición dentro de la aristocracia británica. El matrimonio salvó a Marlborough, primo hermano de Winston Churchill, de sus problemas financieros. Pero fue una unión inmensamente infeliz. Para 1906, el duque y la duquesa se habían separado extraoficialmente y se divorciaron formalmente en 1921. La madre de Consuelo, Alba, admitiría más tarde que había obligado a Consuelo a casarse. Fue un ejemplo sorprendente de cómo millones de dólares de la fortuna familiar se desperdiciaron en la búsqueda de estatus social en este caso. Si una persona quiere entender cómo la riqueza de la familia Vanderbilt disminuyó tan rápidamente en el siglo XX, no tiene que buscar más allá del ejemplo de Reginald Claypool Vanderbilt, o Reggie, como lo conocían sus amigos y familiares. Reggie era hijo de Cornelius Vanderbilt II y por lo tanto bisnieto de Cornelius Vanderbilt, el patriarca de la dinastía. Nació en 1880 y como todos los miembros de la familia Vanderbilt, en ese momento no le faltaba nada. A diferencia de su padre, sus tíos y otros antepasados, esto no le inspiró el deseo de mantener el negocio familiar ni de asegurarse de que prosperara. Reggie se fue a la Universidad de Yale. Contrario a la creencia popular, en realidad sí terminó algunos de sus estudios ahí, pero intentó seguir cursando varias carreras, no todos los cuales completó. Su vida se volvió bastante disoluta en la primera década del siglo XX cuando tenía 20 y tantos años. Adquirió afición por el alcohol y el juego, una combinación peligrosa para un hombre con mucho dinero. Esto no era nada fuera de lo común para la familia en ese momento. Las carreras de caballos ya eran una parte bien establecida del negocio familiar en ese entonces. Solo que Reggie apostaba en ellas en lugar de organizar las carreras. Heredó millones de dólares de su padre, en parte porque otro hermano fue desheredado y un tercero, Alfredo, murió en el hundimiento del RMS Lusitania en 1915 durante la Primera Guerra Mundial. Para entonces, Reggie era alcohólico y tenía una vida personal muy problemática. Se casó 2 veces y perdió su dinero ya sea apostando o a través de malas inversiones y sus problemas matrimoniales. Murió el 4 de septiembre de 1925 a los solo 45 años de edad por cirrosis hepática causada por su alcoholismo. Para entonces, ya había despilfarrado millones de dólares que había heredado, el equivalente a varios cientos de millones de dólares en la actualidad, aunque se reservaron varios millones para sus 2 hijas. No era simplemente que la riqueza de los Vanderbilt se estuviera diluyendo al pasar a docenas de descendientes de Cornelius Vanderbilt, o que muchos de ellos fueran personas como Reggie que despilfarraron enormes cantidades de dinero. La cruda realidad era que la economía estadounidense y el mundo de los negocios estaban cambiando y quienes dirigían el imperio empresarial de los Vanderbilt no estaban innovando de la manera en que el Comodoro lo había hecho con tanto éxito durante tantas décadas. Gran parte de los negocios familiares todavía estaban conectados con la industria ferroviaria a principios del siglo XX. Esto estaba bien, siempre y cuando el ferrocarril siguiera siendo el principal medio para transportar personas y mercancías a lo largo del país. Desafortunadamente para los Vanderbilt no fue así. En 1908 se lanzó el automóvil Modelo T de Henry Ford. La revolución del automóvil, de la cual fue una parte fundamental, transformó los viajes.
Cuando el Comodoro murió en 1877, si querías viajar de Nueva York a algún lugar como Cleveland o Chicago, lo hacías en tren, quizás usando un carruaje tirado por caballos para llegar y salir de las estaciones de tren. Medio siglo después, esos viajes se realizaban en la mayoría de los casos en automóviles personales. El viaje aéreo también se estaba desarrollando, y a medida que avanzaba el siglo, cada vez más bienes y pasajeros eran transportados por aire. En cuanto al transporte de carga, el verdadero competidor fue el desarrollo de grandes camiones de carga a partir de los años 20. A medida que estos entraron en uso generalizado, los trenes fueron perdiendo importancia como medio para transportar mercancías por Estados Unidos. Ahora, en lugar de enviar mercancías a una estación de tren y luego hacer que sus clientes las recogieran en otra estación, las empresas podían enviar sus productos de puerta a puerta en la parte trasera de un camión. Todo esto asestó un gran golpe al imperio Vanderbilt, que dependía en gran medida de la inversión en la industria ferroviaria. Aunque esto no significa que los negocios de la familia colapsaran ni nada por el estilo. Simplemente empezaron a decaer poco a poco. Todo esto se manifestó de maneras tangibles. Algunos miembros de la extensa dinastía Vanderbilt heredaron acciones en el negocio ferroviario. Sin embargo, estas no eran ni de cerca tan grandes como las enormes herencias que los hijos y nietos del Comodoro habían recibido. Tras la Primera Guerra Mundial y en las décadas siguientes, muchos bisnietos y tataranietos del patriarca de la familia heredaron partes que decidieron vender para tener dinero en efectivo para gastar. Y a medida que esto sucedía, los ingresos de los negocios comenzaron a disminuir. El impacto combinado de esto y la llegada de nuevas formas de transporte provocó el colapso generalizado de la riqueza de los Vanderbilt a mediados del siglo XX. El ferrocarril central de Nueva York, la joya del imperio ferroviario de Cornelius Vanderbilt, pasó de ser la segunda línea ferroviaria más importante del país a declararse en bancarrota en 1970. Para entonces, los familiares más lejanos del clan Vanderbilt estaban siendo informados por sus padres que los fondos fiduciarios de los que vivieron generaciones anteriores de la familia eran cosa del pasado. El declive de la riqueza de la familia quizás se simbolizó mejor con el destino de las grandes mansiones Vanderbilt. Aunque varias de estas siguen siendo propiedad de descendientes lejanos del Comodoro, muchas de ellas fueron vendidas en el siglo XX. Otras fueron demolidas, especialmente la mansión de Cornelius Vanderbilt II en Nueva York. Para los años 20, mientras los valores inmobiliarios en Manhattan se disparaban y los rascacielos surgían por toda la ciudad, los sucesores de Cornelio no podían justificar mantener el edificio tal como estaba. Se vendió en 1926 y fue demolida. En su lugar se construyó el edificio Bergdorf Goodman, una tienda departamental, aunque irónicamente tenía prácticamente la misma altura que la mansión Vanderbilt, con partes del edificio que solo llegaban a 6 pisos también. Para 1947, todas las principales casas adosadas de los Vanderbilt en Nueva York habían sido demolidas. Su riqueza pudo haber estado disminuyendo drásticamente en el siglo XX, pero aún había miembros de la dinastía Vanderbilt que aparecían en las páginas de los periódicos nacionales y demostraban su propia perspicacia para los negocios. Gloria Vanderbilt fue el ejemplo más destacado. Ella era la hija de Reggie Vanderbilt, fruto de su segundo matrimonio. Gloria nació en febrero de 1924, un año y medio antes de que Reggie muriera. Aunque había logrado despilfarrar una gran parte del dinero que heredó, quedaban varios millones de dólares de un fondo fiduciario que se dividió entre Gloria y su media hermana mayor, Kathleen. Kathleen era una joven de poco más de 20 años cuando su padre murió. Sin embargo, como Gloria todavía era una bebé cuando Reggie murió, la herencia de Gloria y cómo se administraría hasta que ella alcanzara la mayoría de edad se convirtió en un problema. La madre de Gloria y su tía paterna buscaron la custodia de Gloria. La administración de los millones de dólares que le dejaron a Gloria y su custodia se convirtió en una disputa legal muy pública y prolongada que terminó en los tribunales en la década de 1930. Hay que reconocerle, Gloria superó el circo que su madre y su tía habían creado cuando era niña y logró tener éxito como artista, escritora y actriz.
dejó su huella más grande en el mundo de la moda y su marca de ropa, especialmente la línea de jeans para mujer, generó cientos de millones de dólares en las décadas de 1970 y 1980. A su manera, fue la empresaria más exitosa e independiente dentro de la familia Vanderbilt desde la época de Cornelius. Mientras que su hijo y sus nietos habían manejado bien el negocio familiar y generado enormes cantidades de dinero, en general estaban administrando negocios existentes que el Comodoro había construido. Gloria en realidad creó algo desde cero, aunque claramente heredar una fortuna considerable en su juventud le habría ayudado. Hoy en día no escuchamos mucho sobre los Vanderbilt. Esto no significa que la familia haya desaparecido por completo. Más bien, la situación es que muchas de las ramas más recientes de la familia consistían en más hijas que hijos. A medida que esas mujeres se casaron y tomaron los apellidos de sus esposos en el siglo XX, el apellido Vanderbilt se volvió menos común. Sin embargo, hay muchos descendientes del Comodoro por ahí, y muchos de ellos son bien conocidos. De entre ellos, el más famoso es el presentador de CNN Anderson Cooper. Cooper es hijo de Gloria Vanderbilt, de su cuarto matrimonio con Wyatt Emery Cooper, un escritor y actor con quien se casó en 1963 en St. Louis. Por lo tanto, Cooper es nieto de Reggie Vanderbilt, bisnieto de Cornelius Vanderbilt II, tataranieto de William Henry Vanderbilt y tataranieto del Comodoro. El actor Timothy Olyphant, quien protagonizó las series de televisión Deadwood y Justified, es tataranieto de Cornelius Vanderbilt. El actual duque de Marlborough en la nobleza británica, Charles James Spencer Churchill, el 12º duque, es bisnieto de Consuelo Vanderbilt, quien se casó con el 9º duque a finales del siglo XIX. Heidi Vanderbilt, quien falleció en 2021, fue una actriz destacada. James Vanderbilt es un guionista que escribió el guión de la película Zodiac de David Fincher en 2007. Tanto John Henry Hammond como su hijo John Paul Hammond tuvieron carreras destacadas como músicos. John Henry, por ejemplo, trabajó con Bob Dylan, Bruce Springsteen, Aretha Franklin y muchos otros en las décadas de 1950 y 1960. Él era nieto de Emily Vanderbilt Sloan, la gran mecenas de los hospitales de Nueva York y por lo tanto tataranieto del Comodoro. El panorama es claro. Los Vanderbilt han desempeñado papeles destacados en la vida estadounidense desde mediados del siglo XX, aunque a menudo llevan diferentes apellidos como resultado de matrimonios a lo largo de las generaciones, y en general en el mundo cultural más que en los negocios. Escribiendo en la época de Cornelius Vanderbilt, el autor y ensayista estadounidense Nathaniel Hawthorne afirmó: "Las familias siempre están ascendiendo y cayendo en Estados Unidos". En realidad, no había mucha evidencia de eso en ese momento. Pero si Hawthorne hubiera estado escribiendo un siglo después, no podría haber elegido un ejemplo más adecuado que la familia Vanderbilt. Su historia fue desconocida durante más de un siglo, la de una familia muy modesta de colonos holandeses en lo que originalmente era Nueva Ámsterdam y que después se convirtió en Nueva York. Fue solo con Cornelius Vanderbilt a principios del siglo XIX que su historia realmente comenzó. Un individuo trabajador e inteligente ascendió en el negocio de los transbordadores alrededor de Manhattan y el río Hudson en la década de 1810 y hizo su primera fortuna durante la revolución de los barcos de vapor que siguió a partir de la década de 1820. En la década de 1850 diversificó sus negocios cuando el oeste americano se abrió y comenzaron en serio los esfuerzos por tender decenas de miles de kilómetros de vías férreas que conectaran el país. Para cuando murió en 1877, los Vanderbilt se habían convertido en la fuerza dominante en el sector ferroviario estadounidense. Su hijo y sus nietos continuaron su trabajo, convirtiéndose en monopolistas en el sector ferroviario, de la misma manera que Hugh D. Rockefeller dominó la floreciente industria petrolera. Sin embargo, la riqueza y el poder de la familia finalmente declinaron tan rápido como se habían creado en la primera mitad del siglo XX. Hubo una multiplicidad de razones para esto. Por un lado, la riqueza de la familia simplemente se fue diluyendo entre varias generaciones de familias numerosas. Con el tiempo, esto significó que la herencia familiar se dividiera entre docenas de personas.
Pero hubo otros factores. Algunos de los principales herederos que recibieron grandes partes del imperio Vanderbilt lo despilfarraron en juegos de azar y fiestas. Otros también lo gastaron, aunque en empresas infinitamente más nobles que incluyeron la fundación de varias de las más grandes instituciones educativas, culturales y médicas de Estados Unidos. Y finalmente el mercado simplemente cambió. Cornelius Vanderbilt captó el espíritu económico de su época 2 veces, cuando primero obtuvo ganancias con la llegada de los barcos de vapor y luego se trasladó a los ferrocarriles. En última instancia, ninguno de sus descendientes comprendió con el mismo acierto que el negocio familiar debía entrar de lleno en las industrias del transporte del siglo XX, es decir, en los automóviles y camiones, y más tarde en los cargueros impulsados por petróleo y las aerolíneas. Para los años 20, la familia estaba perdiendo relevancia de una manera que se simbolizó con la demolición de la mansión Vanderbilt en Manhattan en 1926, mientras que las historias de mujeres como Consuelo y Gloria Vanderbilt, sus infancias y matrimonios infelices, demostraron las trampas de la riqueza. Por todas estas razones, aunque puede que sigan existiendo miembros de los Vanderbilt que jueguen un papel importante en la vida estadounidense, hoy en día, la familia en última instancia ascendió y cayó bastante rápido en términos históricos relativos. ¿Qué opinas de los Vanderbilt? ¿Crees que el rápido ascenso y caída de la familia es un ejemplo de cómo la gran riqueza puede corromper a lo largo de varias generaciones, lo que en este caso llevó a una pérdida frívola de dinero? ¿O simplemente se debió a que los Vanderbilt dividieron tanto su riqueza que terminó diluyéndose, mientras también la usaban para nobles esfuerzos filantrópicos? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por vernos.